Soy Miguel Ángel Ramírez Matías, pues vengo a nave al campo, a nave todo lo que es ni manzana, a su a tomar tiempo tejar. Tuve en mi ciudad, dejar mi ciudad ya malatar 5 años, ha cambiado mucho, tajulo y ajot, narcis tejar. También, pero conforme va el tiempo, va pasando el tiempo, ya nada se está también, pues ahí se escala todo. Ahí se escala tal, los que escalan en yo, nem se escala más así, más a Guatemala, más el Bajo Hermiston y escala más California, un estado, y que están llegando aquí en la ciudad de Hermiston por falta de trabajo. Bueno, por el momento, tengo su hermano, pero casi que vivir que tojonja una casa, pues estamos viviendo como 6 personas tojonja, pero he visto casos, no la verdad que es muy pésimo ver una familia, a veces de renta, están viviendo como 10 hasta 12 de renta. La verdad que lo que es el COVID era muy fuerte. Realmente fue algo que golpeó a muchos, a Cascal de Guatemala, principalmente los que no tienen papeles, que no cuentan con documentos, nada, no recibieron ayuda. Muchos sufrieron aquí realmente. Fue algo, un desastre. Hasta por el momento, también muchos cambiaron, muchos se fueron. Pero estuvo muy duro la cosa aquí sobre lo que es el COVID-19 y más sobre la gente que no tiene papeles, lo que no cuenta con documentos. Mi nombre es Daniela Hernández, yo soy una doula en training porque con todo el asunto del COVID todavía no he podido asistir al hospital para tener mi certificado todavía. Yo soy de Argentina, hace 22 años que me casé y vine aquí. En Argentina era maestra de grados. Cuando vine aquí quería hacer algo para no estar sola sin hacer nada. Y por medio de Doulas Latinas puedo hacer algo de lo que me gusta mucho. Es enseñar a las personas y apoyarlas y ayudarlas. Mi nombre es Alma Lombera, yo trabajo para la radio, para Radio La Ley y también trabajo para Doulas Latinas. Bueno, yo vengo de México, del estado de Michoacán, un estado muy bonito. Tengo 6 años aquí, voy a cumplir 6 años en noviembre. La verdad es que el programa que tengo en la radio es por eso, es por mi experiencia, porque cuando yo llegué aquí no hubo alguien que me dijera, mira, hay estos recursos, hay una comunidad latina afuera a la que te puedes unir, hay muchas cosas que puedes tú hacer en español. Entonces, el programa que yo tengo es por eso, para ayudar a personas que vienen llegando a encontrar su lugar, a que no se quieran ir, porque este es el país de las oportunidades, solamente hay que saber cómo y dónde están, ¿verdad? Pues desde la pandemia, Doulas Latinas se ha enfocado en llegar a los latinos con información sobre el COVID-19. Aparte de la vacuna y la información, también damos recursos, como también decimos. Estamos dando recursos sobre comida para, digamos, una persona que tal vez esté enferma. Podemos asistirla, vamos a su casa, le llevamos comida, también le podemos llevar máscaras, gel sanitizer y algo de dinero si tenemos, si no tenemos pues solamente la comida, pero tratamos de que esa persona que tal vez esté enferma en casa, en cuarentena, no se sienta totalmente aislada, siempre estamos en eso para el servicio de la comunidad. Sí, sobre todo en estos tiempos que todo, las rentas y todo se volvió muy extenso, los precios están por los cielos. Cuando vienen las personas y migran a esta área, siempre tratan de buscar lugares lo más barato posible. Y en esos lugares más baratos muchas veces son las trailers, donde
digamos, es poco el alquiler, y, digamos, pero lo que también reciben son muchos problemas, porque, digamos, tenemos aquí un invierno muy fuerte digamos, y si esas trailers no están equipadas, sufren, porque, digamos, se congelan las pipas, hay muchos diversos, y entonces en esas trailers siempre hay lugares donde ellos pueden tomar un baño caliente o poder, por ejemplo, si se les corta la luz, estar en un lugar a donde, digamos, pueden estar más calientes que en el tráiler. Pero, digamos, hemos sabido de que los managers abusan de ese poder que tienen, porque cortan o cierran los baños para que esas personas no puedan usar eso que por derecho les corresponde por el alquiler que están pagando. Y esto los lleva a practicar métodos poco ortodoxos realmente, porque el estar no es higiénico en este tiempo de pandemia estar viviendo 3, 4 familias que vienen de diferentes trabajos, que vienen con toda la carga psicológica, el virus, vienen con energía. Entonces, si se enferma uno, se enfermaron todos. Y sí, nos quedamos muy sorprendidos al saber, como dice mi compañera, que se supone que estamos en un país primermundista y que no haya personas que tengan un hogar o que tengan un buen trabajo donde ganen lo suficiente para alquilar. Entonces, creo que ahí sí debemos hacer algo. Sí, mi nombre es Alex Arroyo, soy un agente de bienes y raíces, y soy de aquí de Hermiston, Oregon. Mi trabajo, lo que yo hago es ayudar a las personas a ya sea adquirir una vivienda de bienes y raíces o venderlas. Yo me encargo de todo el proceso, desde cómo encontrar la casa indicada, cómo llegar a ese proceso, cuestión de financiamiento los redirijo con un banco o prestamistas privados. Entonces, pues prácticamente yo me encargo de eso. Ese es mi papel. Para empezar, la zona de Hermiston, Umatilla, todo el condado de Umatilla, Morrow County, toda esta zona es una zona rural. Entonces vamos a ver mucho de agricultura, mucho de bodegas, de empaquetado, todo eso vamos a ver mucho en esta área. Entonces vamos a notar mucho que puedo decir que casi la mitad, si no es que la mitad o más, somos latinos. Es muy normal pues ver este tipo de comunidad en esta área. Algo que he visto específicamente de la comunidad latina es hay mucha falta de conocimiento, mucha carencia de conocimiento. Hay mucha confusión en esta área de bienes y raíces. Parte de la comunidad latina no tiene un estatus migratorio legal, entonces piensan que por el estatus migratorio legal no pueden hacer muchas cosas, les limitan muchas cosas, y hay un miedo que cuando uno les pregunta ciertas cosas que son más como personales, ellos no están tan abiertos a hacerlos y no están tan dispuestos a hacer el paso, como en mi caso, pues ayudarles a agarrar una propiedad. Pero lo que sí, pues con mi experiencia he notado que ya es posible que una persona con un estatus migratorio que no sea legal pueda agarrar la casa. Es más difícil, pero es posible. He notado que también los intereses son más altos, pero aún así es posible. Lo que ahorita está pasando es, vamos a lo mismo, los precios están subiendo, entonces lo que están haciendo, estamos viendo primos o papás con hijos, tal vez el hijo tiene suficiente dinero, pero no tiene el crédito, entonces empiezan a ayudarse con papás, tal vez con un amigo. Entonces, por lo general, es más común verlo en una familia latina que en otra familia de otra cultura. ¿Por qué? Porque estamos por lo general más apegados. Las personas tienden a vivir juntas cuando se van a mover a la casa. Es más común ver papás e hijos. He visto hijos hasta como de los 20 y tantos años viviendo en el mismo hogar, a comparación de otras culturas que por lo general no tienen ese tipo de ayuda con los familiares para comprar la casa. Entonces es a veces más difícil para otras culturas también. Si están en la agricultura, por lo general va a ser 1, 2, hasta 3 personas que están se están ayudando entre sí para comprar una casa, no es solamente una. Es muy común ya ver 2 personas que se tienen que ayudar para adquirir una propiedad. ¿Sí me explico? Lo más triste que me doy cuenta es que en una vivienda a veces están viviendo 10 hasta 15 personas.
Ah, y eso no es justo, es que las rentas ya subieron mucho y la gente no tiene casa, los trabajos en el campo ya bajaron. Y sí, el domingo fui a visitar una familia y no, pues me salí con escalofrío porque en la sala estaban como 3 personas ahí con sus camitas. Entonces eso no es justo. Y hay otro problema que tenemos en esta área. No todo el mundo, todo hispano que viene aquí habla español. Hay muchas lenguas. Entonces, para ese tipo de comunidades es mucho más problemático, porque digamos, ni siquiera conocen el español y el inglés ni hablar, pero digamos, entonces ahí se les complica muchísimo más y siempre vienen con ese miedo. Pero necesitamos que esas personas sepan de los diferentes tipos de recursos que puede haber. Y desgraciadamente en nuestros países de orígenes, México, Guatemala, como todos esos lugares donde se habla dialectos, hemos tratado mal a las personas que en realidad son las personas que tienen más derecho porque son las personas nativas que todavía conservan la lengua de hace cuántos años que nos conquistaran los españoles, ¿no? Entonces, yo creo que esas personas deberíamos de admirarlas, cuidarlas y respetarlas aún más, ¿no? Entonces, esas personas vienen con esa mentalidad de no hablar, de no preguntar, de no eso, porque piensan que van a ser discriminadas. En nuestro país hay muchísima discriminación. Y más. Entonces, queremos que esas personas también cambien esa mentalidad, que hablen, que alcen la voz, que pregunten recursos, dónde puedo ir, qué puedo hacer, todo eso. Es que en ese sentido es que muchos a mí hablan de español, no hablan español, tampoco hablan inglés. Fue uno de los grandes problemas que enfrentó la comunidad de Guatemala. Casi mucho, la mayoría. Se hablan entre ellos mismos, entre ellos nos entendemos, pero el español nos cuesta entender, el inglés también. Es uno de los grandes problemas también que tenemos aquí. Aquí somos muchos, la verdad que ahorita cabemos como 400 personas los que hablan en MAM, solo el MAM. Hay otros idiomas, Atmahiol también, pero los que hablan en MAM, como 300 personas o más, pero sí tenemos un cálculo más o menos. La verdad que cada quien se responde por sí mismo, como si tienes un problema, pues cada quien, sí, tenemos familia en otros estados, pero muy diferente, cada quien, como vivir, también, lo que es el Hermes, ¿no? Vivimos de una manera nuestra. Hemos ayudado mucho, que es pues no ni al entero que quizás no a todos se le pudo ayudar, pero por lo menos unos cuantos a través de alimentos. Pudimos alimentos o como tenemos una organización, tenemos una iglesia, entonces siempre se le ayuda a la persona que se queda sin vivienda con unos $300, $200. Ajá. Eso es lo que hemos tratado de hacer aquí. Es lo que hemos trabajado como líderes de una iglesia religiosa, de ayudar a la gente económicamente y sentado. Me acuerdo que al principio del año o finales del año pasado estamos viendo que tú puedas comprar una casa por arribita los $200,000. Ahorita es muy difícil encontrar una casa por ese precio y si la encuentras pues están en muy malas condiciones o tal vez sea una casa de 2 recámaras y un baño. Ahorita estamos viendo ya la mayoría de las casas están como en los $300,000 y pues todavía como los intereses están muy altos, las personas, los que pueden pagar eso, no quieren una mensualidad tan alta y por otra parte están las personas que ya no pueden pagar eso. Algo que también noté es que las personas que apenas podían calificar para una casa, ya no pueden calificar para nada.
estás viendo una mensualidad que de 1,400, 1,500, 1,600, ahora estás viendo una mensualidad de 2,300, 2,500, entonces pues es una gran diferencia. Necesitamos más lugares por la gente se tiene que hospedar. Mucha gente, lo vuelvo a decir, está viendo esta área por cuestión de trabajo. Muchas personas vienen nomás temporalmente y se regresan, pero aún así necesitamos más lugares para vivir. El trend que ahorita lo que está pasando ahorita, estamos que a mediados de julio del 2022, los intereses acaban de subir. Hemos visto, si estamos diciendo que en COVID estaban los intereses como 2-3%, ahorita los intereses están como 5-6%, y eso nomás estamos hablando como de como cuando una persona va a comprar una casa, pero ya cuando es casas como de inversión, por lo general una casa de inversión los intereses van a ser todavía más altos. Yo lo que me gustaría cambiar es la forma que una persona latina busca su información en la computadora. Simplemente con eso ayudaríamos a mucha gente, porque nosotros buscamos vivienda y es muy difícil buscarlo en español. Cuando estamos hablando de personas que hablan español, que no hablan mucho inglés, se les complica mucho buscar ese tipo de cosas. Y entonces, al no poder buscar en el internet qué viviendas, qué casas están cerca, qué posibilidades tengo, qué es lo que necesito para alquilar, dónde puedo buscar eso, entonces ahí tenemos una barrera totalmente. Y eso sería lo que me encantaría cambiar. Después el hecho de que haya más viviendas y más viviendas accesibles. Sí, yo siempre les digo a mis latinas, así les digo a mi público, ¿verdad? A mis latinas les digo que no hay fronteras, no hay barreras, no hay obstáculos, el único obstáculo está aquí. Entonces, ahora estamos descubriendo que somos una comunidad grande. Pregúntale a tu vecino, a tu tío, a tu primo hoy sobre recursos, sobre cómo hacer algo, y si esa persona sientes que no te ayudó o que no estás conforme, ve con otra persona hasta que llegues con la persona adecuada, con la persona que te va a ayudar con todos esos recursos o que te va a decir, mira, ve a este lugar, ahí te van a dar información. Entonces, eso es lo que queremos más que nada, ser una comunidad, unirnos más como comunidad, porque estamos aquí ya, estamos aquí y no hay nada más para atrás más que para el impulso, nada más.